Bien, el plan fue presentado ayer, es un plan completo que incluye la acción del Ministerio de Seguridad y Justicia, incluye las acciones de centros penales, la acción de la Fuerza Armada, de la Policía Nacional Civil, la coordinación con la Fiscalía, etcétera. Hay elementos que no se pueden revelar, evidentemente, pero sí puedo revelar varios. El primero es que es un plan dirigido en varias aristas. La primera es descabezar la comunicación. Actualmente los reportes de inteligencia nos dicen que el 80% de las órdenes de homicidios y extorsiones salen de los centros penales. A pesar de que se ha dicho de que hay un sistema de bloqueo de señal, ese sistema de bloqueo de señal se viola todos los días. Hay horas incluso en las que se desconecta el sistema de bloqueo de señal para que pasen las llamadas. Hemos identificado que ha habido no solo corrupción a bajo nivel, sino también a muy alto nivel en el gobierno anterior. Y aparte de eso, se acaba. Lo otro es de que las compañías telefónicas no están haciendo su labor real de controlar, como se habían comprometido con el gobierno anterior, de controlar que no haya señal o que se bloquee la señal, mejor dicho, en los centros penales. Así que le hemos instruido al superintendente de Electricidad y Telecomunicaciones a que se reúna con las empresas de telefonía y que básicamente que los obliga a cumplir con su responsabilidad de bloquear la señal en los centros penales, la señal de celular. Lo otro es de que vamos a aumentar el control, el ingreso a los centros penales de teléfonos, de chips, tarjetas SIM, etcétera. Ya se está reforzando eso de manera con los recursos que tenemos, pero se van a comprar nuevos recursos para garantizar que no se puede ingresar este tipo de equipo a los centros penales. Lo otro es de que se va a hacer una depuración de custodios en los centros penales, ya que algunos están haciendo un excelente trabajo, pero otros han sido permeados por la corrupción del dinero que se mueve en los centros penales. Lo otro es que vamos a avanzar en un plan de la digitalización del dinero que se mueve en los centros penales. En los centros penales hay tiendas y ahí se compra comida, etcétera. Eso va a continuar, pero va a continuar ya no con dinero en efectivo, sino con dinero electrónico. Lo que queremos es que el dinero en efectivo no tenga ningún valor en un centro penal, por lo tanto podemos controlar todas las transacciones y no pueden haber otro tipo de transacciones internas porque esas transacciones internas que se hagan en dólares, en papel moneda, no van a valer nada. Entonces de nada sirve que un reo le pague a otro reo $100 por hacer algo si esos $100 no van a poder ser monetizados por nada. Es decir, va a ser papel sin valor para él y ya que no se lo va a poder entregar a alguien que llegue a recogerlo, pues entonces no va a tener ningún valor. Otra de las cosas que podemos revelar es de que la estrategia de control, vamos a hacer una estrategia de control territorial. Y lo que vamos a entrar es no solo a controlar territorio como se hacía en otras ocasiones, sino que en estas ocasiones no nos vamos a enfocar como se hacía erróneamente antes, que se enfocaban en las comunidades. Entonces generalmente antes lo que hacían para hacer el show es que llegaban a la Campanera, o llegaban a la Tutunichapa, o llegaban a cualquier comunidad y entraban el montón de soldados y hacían el gran show y realmente eso no tenía ningún efecto en la criminalidad porque no es ahí en donde se cometen la mayoría de crímenes. Si nosotros vemos las zonas más rojas en el mapa de calor de la delincuencia, no es en las comunidades en donde se cometen más crímenes. Y el financiamiento de las pandillas en un 80% viene de la extorsión. Y la extorsión se hace a los negocios. Y la mayoría de negocios, pues evidentemente no están en las comunidades. Es decir, es absurdo querer cortar el flujo de dinero hacia las pandillas cerrando las comunidades. No tiene sentido. Eso puede lograr otros objetivos, pero nunca el objetivo de cortar el flujo de dinero. Entonces, así como en una guerra, lo que hacían antes era que destruían los rieles de tren del enemigo y construían líneas de suministro para sus tropas. En este caso vamos a hacer algo similar con los recursos. Vamos a cortar el suministro de dinero, atacando los activos y atacando las empresas y sobre todo la extorsión. Vamos a controlar territorios que antes no estaban controlados, como los centros históricos de las ciudades más importantes. No. Es un control de territorio, es decir, vamos a hacer valer el estado donde el estado debe de estar. Va a haber, por supuesto, mucha mayor presencia de elementos de la PNC y de la Fuerza Armada.
cámaras de televisión, patrullaje. Acabamos de recibir el donativo de 350 patrullas de la Fundación Howard Buffett. Hemos recibido $1 millón de donativo de la Fundación Jerusalén para medicamentos para los policías y nuestros soldados. Hemos solicitado, ya se nos otorgó un refuerzo presupuestario para darle nuevos uniformes y botas a nuestros elementos de la PNC y la Fuerza Armada, y vamos a solicitar un refuerzo presupuestario, una reorientación y un refuerzo presupuestario de $15 millones para garantizar el suministro a nuestros elementos de alimentación, de combustible y de municiones, que básicamente muchas veces se quedan sin poder operativizar porque no tienen dinero para la gasolina de las patrullas o de las motocicletas, o no tienen dinero para darle de comer a las tropas, y entonces las tropas tienen que regresar a los cuarteles a almorzar. Todas esas ridiculeces que pasaban antes ya no van a pasar ahora, porque se ha hecho un plan inteligente con un método científico que tiene que dar resultados. Vamos a controlar los territorios donde más flujo de dinero le genera a las pandillas. Los centros históricos, centro de San Salvador, Mexicano, Soyapango, Apopa, San Miguel, Santa Ana, Santa Tecla. Lo que queremos es de que las pandillas ya no tengan el ingreso de efectivo, y entonces va a ser muy difícil para ellos sostener sus estructuras sin dinero. A la par de darle recursos a nuestros elementos de la PNC y la Fuerza Armada para que tengan los recursos necesarios de alimentación, logística, combustible, etcétera. Entonces lo que estamos haciendo, en lugar de atacar directamente a personas, estamos cortando suministros, y estamos seguros que, aunque se están haciendo capturas en cantidades récord, y en solo los primeros 15 días hicieron 1.486 capturas, 1.486 capturas los primeros 100 días, casi 100 diarias. Luego eso ya depende del órgano judicial y de la fiscalía que se logren esas condenas. La mayoría fue capturada en flagrancia, o sea que deberían de condenarse. Pero estamos claros que si no cortamos el financiamiento a los grupos delictivos, pues no vamos a lograr mucho. Mientras haya dinero en el lado de la criminalidad, pues va a haber criminalidad. La clave es que no haya dinero del lado de la criminalidad. Es por eso que también hemos incrementado nuestra persecución al narcotráfico, a todas las actividades al secuestro, a todas las actividades delincuenciales que generan ingresos para el crimen. Y lo otro es de que estamos trabajando también con cooperación, con ayuda internacional, y cuando refiero a ayuda internacional no me refiero a dinero, sino me refiero a cooperando con agencias internacionales, y vamos a ir tras los activos de estos grupos delincuenciales, y sobre todo vamos a ir a sus financistas. En el pasado nunca se ha atacado a los financistas. Cuando dicen cabecillas, se refieren al palabrero, se refieren al que da la orden para ejecutar a alguien. Dicen el autor intelectual, sí, pero cuando dice autor intelectual es porque dio la orden. Entonces está el autor material que apretó el gatillo y el autor intelectual que da la orden para que apreten el gatillo. Pero realmente no se llega a la cabeza, que es probablemente los financistas o los grupos de interés que están detrás de los aumentos en el crimen. Aunque hemos tenido una reducción de homicidios en este mes, creo que el promedio que llevamos es de 7.9, una cosa es un poco menor que todos los meses anteriores. Ya no se diga que en los puntos más álgidos del gobierno anterior, pero evidentemente eso no es consuelo para nadie, al contrario, siempre sigue estando muy alto, número uno. Número dos, una vida humana es demasiado. Número tres, las extorsiones continúan rampantes, el dinero continúa fluyendo a los grupos delincuenciales, y creo que mientras no se ataque, no solo las causas de raíz, que se ha dicho mucho y lo vamos a hacer, sino que también mientras no se ataque a los que están arriba financiando estos crímenes, no vamos a pararlo. Así que ya la Fiscalía, la CIPOL, la Inteligencia Militar, la OIE, están trabajando para capturar a los financistas. Es probable que tengamos sorpresas en las próximas semanas. Sí, de hecho, escuché que habían algunas quejas porque se había contratado en cargo de asesor a los ex subdirectores de la PNC. Yo inmediatamente, al igual que toda la población, pues hice la llamada pertinente,
Y lo que sucede es que la PNC, a diferencia del ejército, no nos permite dar de baja a los comisionados. Entonces, en el ejército pues se dan de baja y ya. En la policía no se pueden dar de baja. Entonces, si se envían a dirigir San Miguel, ellos van a tener mando en San Miguel y probablemente no van a estar en la línea del combate al crimen que el nuevo gobierno quiere llevar. Entonces, la ley, a mí me encantaría poderlos mandar a la casa, pero la ley no nos permite hacerlo. Así que estamos buscando, vamos a enviar un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa para poder darles un retiro a estas personas que dirigieron la policía en su tiempo, pero ahorita, pues para mientras la Asamblea Legislativa lo avala, pues vamos a pagarles básicamente por no hacer nada. Pero esas son los tipos de cosas que es como con los cesados de las secretarías, se les está pagando salario por estar en su casa, simplemente porque nuestro país está diseñado para el fracaso. Entonces, los que lo diseñan se esforzaron muchísimo en que el fracaso estructural no se pueda cambiar. Y eso pasa no solo a nivel policial, pasa a nivel de casi todo el Estado. Aquí en Casa Presidencial, bueno, hemos tocado al 0.4% de los empleados públicos. 0.4% de los empleados públicos, el 99.6% de los empleados públicos siguen en su lugar, hasta en mejores condiciones en la mayoría de los casos, ambiente laboral, etcétera. Y ha sido un escándalo, es decir, es como si quisiéramos que por decreto tenemos que seguir pobres y tenemos que seguir gastando el dinero que la gente paga en el IVA, en sus frijoles, para que estén los familiares de los exfuncionarios o los militantes del FMLN lactando del Estado y costándole al Estado casi $1.000 millones al año. Si alguien dice que estoy exagerando en el número, que en realidad son $500 millones al año, pues pónganle $500 millones al año. Y nosotros estamos tocando $12 millones y se está haciendo escándalo por eso. De verdad, yo siento que lastimosamente estamos como diseñados a fracasar. Y si alguien quiere rediseñar y decir, no, ya no vamos a fracasar, lo vamos a mover un poquito, pero ni siquiera lo vamos a mover 0.5 para el otro lado, inmediatamente la gente salta y quisieran como, no sé, como que si hubiera un deseo por seguir siendo subdesarrollados, seguir estando sumidos en la delincuencia, y vamos a luchar contra eso. Es decir, nosotros no venimos acá a caerle bien a los grupos de poder, venimos acá a cambiar El Salvador, a hacer un país más seguro, a ser un país con más oportunidades. El turismo, por ejemplo, estamos invirtiendo en turismo, pero ¿cómo va a funcionar el proyecto de turismo si tenemos una delincuencia como la que tenemos? Entonces, en paralelo, donde estamos trabajando en turismo, estamos trabajando para generar inversiones, estamos trabajando para traer nuevas empresas a El Salvador, pero a la par tenemos que trabajar en el combate al crimen. No podemos desarrollar el agro, por ejemplo, si hay delincuencia en el área rural, porque la gente no quiere cultivar, porque en la extorsión les quitan toda su ganancia, o les matan las personas, les asesinan por no pagar la extorsión. Entonces, ¿cómo podemos arreglar nuestro país si no se nos permite cambiar estructuralmente las cosas que tiene mal nuestro país? Entonces, ahorita, en el caso de los tres, que son 4 en realidad, parece que los medios solo mencionan a los 3 del frente, pero no mencionan al de Arena. Son 4 ex subdirectores que están como asesores porque fue el único lugar donde los pudimos poner para que no mandaran a nadie y que estuvieran en su línea de paga, pero realmente ellos no están haciendo nada. Y pues vamos a pedir a la Asamblea que nos permita que se les dé un retiro y que se les pague su tiempo, pues nadie está violando derechos laborales, pero es absurdo que tengamos 4 subdirectores cobrando por no hacer absolutamente nada, porque la ley ya se dice que tenemos que hacer. Agradecemos a la prensa nacional su asistencia a este acto de juramentación. Me llama la atención que, por ejemplo, gracias. Que, bueno, las medidas que acaba de mencionar, que dice recortar el ingreso de ilícitos a los penales, cortar la comunicación con la cabecilla desde los penales, el dinero electrónico en los penales, reforzar a la Policía Nacional Civil con más recursos. Esas medidas ya las han anunciado gobiernos anteriores. Es decir, si lo recordamos, pues cortar la comunicación en los penales ya lo anunciaron. Supuestamente a eso se referían las medidas extraordinarias. También el dinero, manejarlo en plástico dentro de los penales también está. Reforzar a la policía, todos los gobiernos lo han dicho. ¿Cuál es
lo diferente, digamos, lo verdaderamente diferente que tiene este plan, el plan que va a implementar el nuevo gobierno. Y a eso le sumo también un comentario, un comentario de contexto, que es, recientemente, antes de hecho de la toma de posesión, la MS-13, en una entrevista con Factum, dijo que pues tenía toda la confianza puesta en usted y que le ponía sobre la mesa básicamente una oferta de diálogo. ¿Cuál es su reacción a esa propuesta de la estructura criminal más grande, más numerosa del país? Bueno, dos preguntas. La primera, no es cierto. En El Salvador nunca se ha hecho eso. Si se hubiera hecho eso, no tuviéramos delincuencia. Lo que se ha hecho son promesas. Y de promesas creo que todos los amigos estamos aburridos. Aquí, claro, si vamos a hablar de promesas, siempre se nos ha prometido que El Salvador iba a ser seguro, que El Salvador iba a tener empleo para todos. Yo recuerdo que el lema, por ejemplo, había un lema de un partido político que decía más y mejores empleos. Y ganaron las elecciones y no hubo ni más ni mejores empleos. Yo recuerdo que decían, por ejemplo, hoy obras de verdad, y pues no estuvieron las obras. Si vamos a San Isidro, por ejemplo, donde murieron 8 niños por la falta de un puente, y les preguntamos, yo me imagino que en campaña los que llegaban les prometían el puente, pero el puente no se ha hecho hasta ahora. El caso del bypass de San Miguel, por ejemplo, lo prometieron el gobierno de Mauricio Funes, lo prometieron el gobierno Sánchez Serén, lo prometió el alcalde de San Miguel, y esta es hora que no se ha puesto una piedra al bypass de San Miguel. Ahora le hemos dado instrucciones, hoy salimos a licitación y yo espero y estoy presionando al Ministerio de Obras Públicas para poder poner la primera piedra del bypass de San Miguel antes de los primeros 100 días del gobierno. Una obra que se tiene que ver, no es como una promesa que simplemente se le lleve el aire. Si no se ve el bypass de San Miguel, pues entonces no se cumplió la promesa, pero si se hace, que es una obra de muchos kilómetros de largo, con varios pasos, 2 puentes grandes incluidos en la obra, se llamará Periférico Gerardo Barrios, por cierto. Entonces, claro, antes se dijo, pero no se hizo. La diferencia es que ahora se está haciendo, y no solo en el tema de seguridad, en todos los temas. Por ejemplo, la ministra de Desarrollo Local va a una escuela en Concepción de Oriente, ve un techo que le dicen que costaría unos 5 o 7 mil dólares, por caro. Estoy seguro que hay gente que lo haría por menos, pero pongámosle 5 o 7 mil dólares y resulta que está cotizado y estaba contratado en 150 mil dólares. Entonces, claro, con 150 mil dólares se puede remodelar casi toda la escuela. Entonces, cuando tú decís que eso ya se ha dicho antes, sí, te lo doy. Eso se ha dicho 1 y 100 veces, pero no se ha hecho nunca. Por ejemplo, la comunicación a los penales que se ha cortado no es cierto. Yo mismo dije hace un rato que la comunicación a los penales continúa. La señal la bajan, la suben, la ponen, la quitan, adrede. Ya hay unas antenas especiales incluso en las casas alrededor de los penales que se han descubierto. El ingreso de ilícitos a los penales continúa. Yo recuerdo que incluso vimos videos de cómo hacían hasta striptease en centros penales. Entonces, que me digan a mí que no ingresan ilícitos, por Dios, ingresan striptease. Entonces, no es cierto de que se haya hecho antes nada de esto, absoluto, que se haya ido tras las financistas. Si los financistas han sido los mismos partidos políticos. Y tenemos ustedes mismos tienen hasta videos de partidos políticos financiando, ofreciendo hasta 10 millones de dólares a las pandillas. ¿Y quién ha ido tras ellos? Nada, ahora compiten para secretarios generales de partidos políticos. Entonces, que me digan ahora de que se ha hecho eso antes, no, se ha prometido antes. La diferencia es que ahora sí lo vamos a hacer, esa es la gran diferencia, hoy sí se va a hacer. Antes se decía que se hacía, pero realmente se hacía lo contrario. Fortalecer la policía. Yo quisiera que le preguntaran a los policías si los han fortalecido. Los policías, solo para darles un ejemplo, y ellos mismos muestran, suben fotos los que tienen el valor de hacerlo, porque los castigan por hacerlo. Las botas rotas, con hoyos, los uniformes con hoyos rotos. Preguntan a los policías, tienen 3 balas mohosas en las pistolas, ni siquiera tienen balas en las pistolas. No tienen un radio. ¿Cómo pueden llamar refuerzos si no tienen un radio? No tienen ni siquiera lo más mínimo. Nosotros en la alcaldía de San Salvador le dimos unas motos a la policía, 48 motos creo que fueron, eso fue hace más de 2 años, y hoy que le pregunto qué hicieron con las motos, me están en bodega porque no tenemos para gasolina. Entonces, cuando vemos los puestos policiales en las condiciones que están, por ejemplo, la policía no ha recibido un aumento salarial desde hace más de 10 años. Entonces, cuando alguien dice, se ha fortalecido la policía, no sé qué policía de qué país, pero la policía de El Salvador no se ha fortalecido. A la Fuerza Armada de El Salvador no se ha fortalecido.
Los financistas de los grupos delincuenciales no se han combatido. El dinero que va a los grupos delincuenciales tampoco se ha combatido y las comunicaciones en los centros penales tampoco se han cerrado. Todas esas son falacias que se han querido vender por intereses o por lo que sea, pero ahora sí se va a hacer. La diferencia, uno, es que se ha hecho un plan de verdad y no un plan de mentiras. Dos, es el enfoque. Tres, es lo holístico, porque si bien el Ministerio de Seguridad, la Fuerza Armada, la Policía y centros penales van a estar enfocados en el combate a la delincuencia, nosotros con el resto del Estado estamos enfocados también en la prevención, en la reinserción, como en el caso del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de Desarrollo Local, el Ministerio de Cultura, y todo lo que estamos trabajando para la reinserción y para la prevención y para disputarle a los jóvenes a las pandillas. Esto no se ha hecho nunca, jamás. Ahora, ¿a alguien le puede quedar alguna duda porque dice, no, bueno, pero a mí tal no me parece el proyecto? Ok, tiene derecho, es un país libre, tiene derecho a que no le parezca, criticarle, todo lo que quiera, pero creo que los resultados van a hablar por sí solos. Bueno, no la leí, no te pudiera dar una opinión sobre la entrevista, pero yo no he recibido ninguna comunicación de la Mara Salvatrucha para buscar diálogo y tampoco estamos dispuestos a dialogar con grupos criminales. La entrevista que me mencionas no la leí, no sé si será una fuente verídica, no sé, pero al final de cuentas nosotros de una fuente confiable no hemos recibido ninguna comunicación de parte de las pandillas y no estamos esperándolas tampoco.